Shike. Shike. Tabish. Share. Tabish. Shike. Tabish. Shike. Atut. Share. Tabish. Sham. Utz. Sham. Shastimban. Utzka. Shastimban. Sham. Utzka. El que está viendo ahí televisión o jugando en línea, apaga el micrófono. Bien, continuamos. La cuestión del armado en dos direcciones significa que vamos a tener viguetas no solo repartiendo carga hacia una sola dirección de donde se encuentren las vigas, sino también en la otra dirección principal, es decir, en la parte vertical y en la parte horizontal. Si eso es así, pues el poco de viguetas lo que me van a formar es una especie de malla. ¿Sí? Para este caso, la verdad no tengo ni idea si a ustedes les enseñan o no ahí en grado, en la parte de estructuras esto, pero igual tengan en cuenta, el diseño de una placa armada en dos direcciones no es el mismo diseño como le estábamos viendo ahorita, es muy diferente. ¿Por qué? Porque aquí en este momento sí, cada vigueta va a estar amarrada con otra en otra dirección. En este momento, este tipo de carga no es exactamente la misma, no se puede sacar por una aferencia directa, sino que se desarrolla por algo que se conoce como porcentaje de carga por paneles. ¿Sí? Esto forma paneles, es decir, forma, digamos, áreas por estas zonas. Entonces, por ejemplo, en la NSR10 por allí, en alguna parte, vienen hasta unos grafiquitos específicos de más o menos cómo es la cuestión de los paneles, para poder precisamente generar la carga para poder diseñar las viguetas. Siempre habrá que, obviamente, colocarle carga a esos elementos para poderlos diseñar, desde el punto de vista de sismo resistencia, si son en concreto reforzado. Entonces, para esos casos, no es lo mismo decir, por ejemplo, esto, de que todo es una carga aferente, sino dependiendo también de la configuración, en qué parte de esa malla en general se encuentra esa vigueta, de qué tan cerca se encuentra de pronto de los apoyos, es decir, de las vigas, sea en una dirección o en la otra dirección. Entonces, allí vienen, esos son porcentajes, ahí sí, dependiendo de la situación donde se encuentren esos elementos. Pues eso como para que lo tengan ahí como de cultura general, o si les llama la atención, pues empiecen a investigar sobre eso en la parte estructural. Pero, digamos, este tipo de situaciones, encontrar viguetas en un sentido y en otro sentido, armando una malla, es lo que se conoce como una placa armada en dos direcciones. Es decir, van a haber viguetas que reparten carga, por ejemplo,
para un lado, ¿sí? Pues obviamente tendrá que estar apoyada sobre vigas. Entonces tendrá que tener algunas vigas por allí. Y en el otro lado, pues estas viguetas pues repartirán, es decir, sus apoyos tendrán, tendrán vigas en el otro sentido y por tanto repartirán carga hacia el otro lado. ¿Sí? Eso es lo que ocurre aquí. En algún momento, por lo menos, este elemento, como esa vigueta, como esta vigueta, como esta vigueta y como esta vigueta, repartirán carga hacia sus apoyos por este lado. Una viga que esté por acá y alguna viga que esté por acá. Siempre van a ser los apoyos de las viguetas. Pero en la otra dirección también tenemos viguetas. Esta, 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 esta. Ellas, pues obviamente sus apoyos estarán más o menos por estas zonas, donde estén las vigas. Es decir, repartirán la carga hacia allá, tal cual como lo vimos aquí en el grafiquito, ¿sí? Repartiendo hacia allá. En esos casos, en esas, digamos, losas armadas en dos direcciones, no ¿qué? No se nos presenta la cuestión de las vigas riostras, ¿sí? Pues obviamente, primero, aquí las luces serán muy cortas respecto de este tipo de separación, de esa malla que se forma. Y pues la repartición de carga es muy diferente, ¿sí? Entonces, hay que entender eso respecto de las placas, ¿sí? Saber diferenciar cuando sean en una dirección, saber diferenciar cuándo tiene que existir alguna viga riostra. Y, por ejemplo, este caso en particular de esta placa, ¿sí? Este es digamos, un caso especial. Tenemos viguetas en un sentido por acá. ¿Sí? En un solo sentido, es decir, reparten carga hacia las vigas en un solo sentido. Pero por aquí tenemos otra parte de la placa y en esta las viguetas están en otro sentido. Y esto no significa, en este caso en particular, que sea armado en dos direcciones. ¿Por qué? Porque en ningún momento se ha generado alguna malla de cruce entre viguetas, ¿sí? Se nota que estas que están en una dirección diferente reparten a las vigas que están en este eje, en este eje y en este eje. Profe, Hasta pero ahí. ¿por qué se hacen así y no como las otras anteriores? ¿Por qué? Porque resultó en este proyecto en particular, en esta zona, los dueños del proyecto decidieron generar un resto de parqueaderos. Necesitaban una zona libre. Entonces, pues, digamos, la distribución, como estaba por acá, no servía en este momento. Entonces, simplemente es como si hubiesen armado una placa, ¿sí? Adosada a otro tipo de placa. Se fundió igual, todo al mismo tiempo, solo que en este momento, por este lado, las viguetas están armadas en esta dirección y en toda esta zona las viguetas están armadas en esta dirección, pero siguen siendo armadas en una sola dirección. Estas reparten carga en una sola dirección y estas reparten carga en una sola dirección. No se están cruzando, no están formando ninguna malla entre viguetas, ¿sí? No se cruzan. ¿Y qué observamos por acá? Por acá tenemos una luz entre viguetas de 4,98.
Es decir, que superó los 3 metros. Por tanto, requería de una viga riostra. Y ahí está, viga riostra. Estas también son viguetas, pero aquí tenemos una luz de 2,40. Es decir, no supera los 3 metros, por tanto, ahí no hay que colocar ninguna viga riostra. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Se entiende por lo menos lo que tiene que ver con el concepto desde el punto de vista constructivo. Obviamente cuando estén en la línea de estructuras, pues entenderán mucho mejor ya lo que tenga que ver con las reparticiones de carga y demás, pero como para que tengan una idea, y entre más uno comprenda las estructuras y cómo se van a llevar a la realidad, pues uno va a entender mucho mejor ese sistema. Por eso es que siempre digo que para ser un buen diseñador hay que también ser un muy buen constructor. ¿Sí? Un diseñador que no construya, que no haya construido, muy difícilmente será un buen diseñador. Muy bien, volvamos al cuento de las viguetas. Respecto a eso que estábamos hablando de aligeramientos. Entonces, esos espaciamientos pueden ser en diferentes materiales. ¿Sí? ¿Cómo se verá eso mejor en el modelo? Entonces, tenemos un poco de viguetas. ¿Sí? Esta será la viga riostra. Está delimitando ahí esa luz grande de las viguetas. Están repartiendo carga, por ejemplo, hacia acá. Y la separación entre esas viguetas las determina específicamente lo que es el aligeramiento. Esto puede ser en casetón, puede ser en bloque, puede ser en casetón removible, ¿sí? Puede ser algún material plástico, puede ser algún material en madera mezclada con plástico, cualquier cosa. Lo que ocurre es que esos elementos, ¿sí? Y copor, todos esos elementos lo que me van a garantizar es que todo el concreto no va a quedar allí, solamente donde se requiere. ¿Para qué? Para que sea ligera, para no generar que todo ese elemento sea una sola mole o masa de concreto. Es decir, va a tener mucha masa y le va a generar problemas desde el punto de vista sísmico cuando se presente en los desplazamientos. Es decir, para poder, entre menos masa y que resista, pues para nosotros siempre va a ser mucho mejor. Entonces, en general, eso es lo que se hace con la ubicación de los elementos tipo aligeramiento. Y ya lo otro es colocar lo que serían precisamente las canastas de refuerzo y después pues generar la fundida. Pero pues eso obviamente lo miraremos a profundidad cuando lleguemos a esos temas. Lo que pasa es que no puedo tampoco hablar de una sola cosa sin estar tocando otras, como para que vayan entendiendo hacia dónde es que vamos. Permítame, guardo la sesión anterior. Y pues ya que hemos hablado de toda esta cuestión estructural y pues lo que tiene que ver con estructuras específicamente es lo de sismo resistencia, pues tenemos que tener claros unos conceptos básicos de sismo resistencia, por lo menos para lo que son las viviendas de 1 y 2 pisos. De ahí para allá, pues todo tiene que ver es con los diseños de las obras civiles que se vayan a trabajar. ¿Se vean ahí las diapositivas? Sí, ingeniero. Sí, ahí se ve. Ok, vamos a darle rapidito. Entonces, un sistema de resistencia sísmica, es decir, para las viviendas de 1 y 2 pisos, de lo que vamos a estar tratando así rápidamente, deben garantizar un comportamiento adecuado tanto individual como en conjunto ante cargas verticales y horizontales. ¿Sí? Y se logra por medio de algunos mecanismos. ¿Cuáles son? Son unos mecanismos que tienen que ver con, digamos, la configuración de los muros estructurales y
lo que tenga que ver con los diafragmas. Ya vamos a entender eso precisamente. Esos conceptos hay que tenerlos claros y aquí sí, para construcción, hay que saber esto. Entonces, un conjunto de muros estructurales, ya sean muros de carga o muros de rigidez, es decir, esos son muros estructurales, los muros de carga y los muros de rigidez, dispuestos de tal manera que provean suficiente resistencia ante los efectos sísmicos horizontales en las dos direcciones principales en planta, es decir, por la parte horizontal y por la parte vertical, teniendo en cuenta solo la rigidez longitudinal de cada muro. Los muros estructurales sirven para resistir las fuerzas laterales paralelas a su propio plano, desde el nivel donde se generan hasta la cimentación. Los muros de carga soportan, además de su propio peso, las cargas verticales debidas a la cubierta, a los entrepisos si los hay. Los muros de rigidez solo atienden como carga vertical su propio peso. Es decir, para el caso de las casas de 1 y 2 pisos, uno también, aparte de la estructura, se apoya normalmente en los muros. Es decir, los muros ayudan a la parte estructural en este tipo de viviendas. Entonces, las que tienen o están exactamente bajo, paralelas, debajo o encima de lo que son las vigas de carga, pues serán los muros de carga. Es decir, ayudan a transmitir carga, no solamente su propio peso. Y los de rigidez normalmente están perpendiculares a los de carga, y nada más se ocupan específicamente su propio peso. Ellas no están absorbiendo carga ni ayudan a repartir carga de nada. Son más que todo para poder, digamos, solventar los movimientos sísmicos cuando se presenten en una y otra dirección. Recuerden los videitos esos que vimos la vez pasada. Y lo otro es el sistema de diafragmas, que obligue al trabajo conjunto de los muros estructurales, mediante amarres que transmitan a cada muro la fuerza lateral que debe resistir. Los elementos de amarre para la acción de diafragma se deben ubicar dentro de la cubierta y los entrepisos. ¿Qué es eso de un diafragma? Entonces, hagan de cuenta, cualquier muro, cualquier piso, cualquier entrepiso, cualquier cubierta, está, digamos, confinado, ¿sí? Su perímetro está delimitado por algo que tiene que ver con estructura. Para el caso de los muros, nosotros no vamos a construir solamente en mampostería, digámoslo así. Ingeniero, una pregunta para las vigas de borde, ¿cómo se trabajan? ¿O esto ya hace parte de acabado? No le entiendo la pregunta. Es que hay unas viguetas de borde, ¿no? Perdón, eran viguetas. Vigas de borde. No, en ese caso no pueden ser viguetas, tienen que ser vigas de borde. Sí. Y pues obviamente se entenderán cuando estén sobre todo en lo que son los voladizos. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? ¿Eso cómo se trabaja? Digamos, ¿cómo se le saca peso o algo así? Es que yo estaba viendo lo del reglamento y yo estaba haciendo el metrado a un proyecto que tenemos de estructuras, pero no me habla nada respecto a esas que le nombro. No, pues que es una, o sea, usted no empieza a repartirle carga diferente, usted simplemente la tiene que cargar con lo que tiene de carga. Si generó cargas aferentes, usted sobre eso carga y diseña, y listo, vale. Si es que tiene que, digamos, se convierte en un apoyo de algo, pues ya sabe con lo que vimos aquí, cómo tiene que llegarle la carga allí. Simplemente es eso, analizar las cargas. Y usted siempre analiza si está recibiendo carga adicional de algún elemento o de algo, y aparte siempre usted le va a meter el peso propio, siempre. Entonces, dependiendo de eso, dependiendo de la sección, dependiendo qué cargas le están llegando a ese elemento, pues usted diseña, usted
realiza el análisis estructural y listo. Ah, bien. Bien, gracias, Nero. Oye, Jairo. Incluso me parece que por allí también quedó algo como una lucecita. ¿Dónde? Por el lado de allá. Sí, por ahí. Sí, sí, como para que quede ahí con... listo. Mire, ¿Cambió o no cambió? sí, sí, sí. Lo que pasa es que el... Sí le puso maraquera para hacer Uy, sí. Me imaginé. El que fuma y tiene diabetes. Tiene diabetes y se quiere. Ya viene entonces, ahorita dentro de un rato viene para hacerle eso. Ya le montó el tope de la mejor. Sí, sí. Entonces ya cuando usted esté Sí, correcto. ahora sí van a ir para mejor. Sí, sí. Queda suavecito la puerta. Sí. Necesito joder la vida porque Listo, continuamos. Lo que me refiero con la cuestión de diafragmas, entonces vamos a hacer por acá, rapidito. Supongamos que esas son algunas columnas, ¿sí? Viga de cimentación, viga sobre muro, ¿sí? Esto que quedó embebido, confinado, ¿sí? Enmarcado en la estructura, esto es lo que se conoce como un diafragma. Eso es un diafragma. Y los diafragmas, pues, pueden ser, por ejemplo, estos muros, pueden ser también las losas de entrepiso y obviamente, pues, las losas de entrepiso van a estar confinadas por las vigas de borde principal. Lo que sea la cubierta, en algún momento, pues, va a estar delimitada por la estructura también. Entonces, eso es lo que significa un diafragma. Nosotros, en general, cualquier diseño, cualquier obra que tenga que ver con vivienda, vamos a requerir, vamos a necesitar generar lo que son diafragmas. Es decir, ¿para qué hacemos esto? Ya lo vamos a ver, precisamente para que todo el elemento se configure y digamos, se comporte como si fuese una sola cosa al momento del sismo. Entonces, a eso es que se refiere esa cuestión de los diafragmas. La simplicidad de una edificación. Se proyectan diseños sencillos que faciliten la distribución equilibrada de los muros, evitando en lo posible formas irregulares.
La fachada debe ser el resultado de la distribución funcional de los muros interiores. O eso, digamos, el diseño de repartir espacios y demás, pues eso le compete a los arquitectos, pero nosotros tenemos que saber en general cómo definitivamente se puede ayudar a un diseño que vaya cumpliendo con la cuestión sismo resistente. Entonces también tenemos lo que es la simetría, propiedad geométrica de la configuración del edificio, puede ser simétrico a un eje, a dos ejes, según sea el caso. También existe simetría en elevación, pero a nosotros realmente la que nos genera de pronto en algún momento problema, y es por eso la que vamos a analizar, es lo que tenga que ver con la geometría en planta. De hecho, precisamente en la NSR10, cuando estén también diseñando, hay una parte específica para lo que es esa expresión específica de torsión en planta. Resulta que acontece que si nosotros tenemos formas muy irregulares vistas en planta de una edificación, al momento de presentarse un sismo puede empezar, digamos, a moverse de forma complicada. Ya no solamente los desplazamientos horizontales, sino también otro tipo de desplazamientos. Entonces, en ese momento puede estar generando mayor problema lo que es la diferencia de configuración geométrica en planta, incluso lo que venga respecto del sismo. La falta de simetría tiende a producir excentricidad. Ese es el problemita. Entre el centro de masa y el centro de rigidez. Por tanto, provocará torsión en planta. A medida que más simétrico sea el edificio, disminuye el riesgo de concentración de esfuerzos. El momento torsor en planta y el comportamiento de la estructura es más predecible. Entonces, hay que intentar buscar lo que sean, digamos, figuras geométricas en planta básicas. No es que no se puedan las otras, obviamente que sí. Lo que ocurre es que obviamente también requerirá de mayor énfasis en lo que va a ser el diseño estructural. Dentro de eso, pues, los conceptos de rigidez y resistencia hay que tenerlos muy claros. Entonces, la rigidez se confunde con resistencia, pero son dos conceptos diferentes. En tanto, la resistencia es la capacidad de carga que puede soportar un elemento estructural antes de colapsar. La rigidez mide la capacidad de un elemento estructural que tiende a oponerse a ser deformado. Se dice que un cuerpo es más rígido cuanto mayor sea la carga que es necesario aplicar para alcanzar una deformación específica. Analíticamente, la rigidez de un elemento se expresa mediante el cociente entre la carga y la deformación que ésta produce. Eso, es decir, la carga y la deformación, dividido entre la deformación, es obvio que ustedes lo han trabajado desde resistencia de materiales. Los atributos de un buen diseño, se calcula y se prevé el balance de los muros respecto a la distribución de vanos. Ojo, los vanos, viendo el planito, los vanos hacen referencia a los espacios, ¿sí?, aberturas o huecos que tienen normalmente los muros y son donde se van a configurar lo que son las puertas, las ventanas. Es decir, toda puerta y toda ventana es un vano. Ese espacio que queda allí, eso es un vano. Para el caso desde el punto de vista estructural, lo que tiene que ver con los vanos, sobre todo las puertas, hay que intentar de que queden, digamos, enfrentadas. Por ejemplo, tenemos esta aquí y por aquí también tenemos una puerta. Tenemos una por acá y por acá también tenemos otra puerta. Tenemos una acá y por acá tenemos otra. ¿Por qué? Porque cuando venga, digamos, el movimiento sísmico, la energía, como son ondas, digamos, cuando tiene esos espacios vacíos enfrentados, tiende a irse más fácilmente, es decir, no va a generar tanto problema. Supongamos que aquí tuviésemos un muro, aquí tuviésemos la puerta. Entonces viene la energía sin ningún problema por acá y va a chocar prácticamente con ese muro. Entonces va a empezar a generar problemas en esas zonas. Entonces es una, digamos, de las cuestiones que hay que tener en cuenta
al momento de participar de pronto en algún diseño de edificación. La edificación común, todos los bloques que la conforman son simétricos respecto a sus ejes. Es decir, si nos imaginamos un eje imaginario horizontal por acá, más o menos esta configuración geométrica es esta misma. Si nos tiramos un eje imaginario por acá, esta figura geométrica por acá es similar a esta, ¿sí? Eso también genera que desde el punto de vista sismo resistente se vaya a comportar bien esa estructura. Equilibra los muros localizando sus vanos unos frente a otros para que los desplazamientos en cada sismo sean uniformes, ¿sí? Evita los bloques largos y angostos con longitudes mayor a 3 veces su ancho. Es decir, no genera, digamos, lo que son conocidas como unas flautas, es decir, unos pasillos muy angostos, muy largos, que pueden generar problemas desde el punto de vista sismo resistente cuando se presenta el sismo. Y recordemos, vanos, aberturas o huecos en muros en donde se ubican las puertas y ventanas. Típicas formas geométricas. Entonces, por ejemplo, una cosa es verlas en planta. ¿Sí? Estas son las básicas, estas nunca tienen problema. ¿Por qué? Porque el centroide de esa figura geométrica siempre va a estar en el centro, siempre. ¿Sí? No tiene mayor desplazamiento, o por lo menos es fácil de ubicar. Pero cuando se presenta excentricidad, es decir, sale prácticamente el elemento, por ejemplo, en estas figuras, ¿sí? Pues es donde puede estar generando algún problema desde el punto de vista de torsión en planta para esas edificaciones. No es que no se pueda hacer, sí, sí se puede, pero pues obviamente el tipo de estructura y diseño para esto será más juicioso, más exhaustivo en una planta sencilla. Y también lo que tenemos respecto de las elevaciones, es decir, visto de perfil. Entre más complejo sea, pues más complicado va a ser, obviamente, digamos, esa cuestión de los desplazamientos. Se busca que sean construcciones que tengan geometría sencilla en planta y que tengan geometría sencilla en elevación. Ojalá sea así. Eso también disminuye mucho los costos respecto de la construcción. Cuando tenemos este tipo de configuraciones, supongamos que es una casa, pero tiene una parte en otra dirección más larga, esa forma irregular tiende a generar problemas. Y sobre eso, específicamente, para que me entiendan, van a tener que hacer primero una pequeña investigación y por grupos van a armar unas diapositivas respecto de lo que son las juntas en construcción, ¿sí? Juntas de dilataciones sobre todo, o así lo van a buscar ese tema, juntas de construcción. ¿Cómo, profe? ¿Juntas? Juntas de construcción. Ya lo escribo ahí. Igual se los coloco en el modo bien estructuradito, lo que es lo que tienen que hacer, pero para que sepan hacia dónde van a tener ese trabajito de esas diapositivas y adicionalmente, de manera individual, después de que entiendan qué son las juntas y que logren, por ejemplo, identificarlas, van a realizar un registro fotográfico, ¿sí? Ahora en sus viviendas, así como hicieron inicial, identificando cómo está precisamente esa cuestión de las juntas, si existen o qué problemas raros ven sobre eso, como para que sepan qué es lo que vamos a desarrollar. Para la próxima clase lo tienen que tener hecho. Ese mismo trabajo se los puse ayer al otro grupo, entonces tienen exactamente el mismo tiempo. Entonces, lo de las diapositivas, si es en grupo, respecto del tema de juntas de construcción, todo lo que encuentren, juntas de dilatación, todas las que hayan, ¿sí? Y después, individualmente, con registro fotográfico en sus hogares, van a identificar con eso que aprendieron, dónde de pronto han visto juntas o incluso donde, según la configuración de sus hogares, creen que definitivamente aquí hay problemas
porque no existen algunas juntas de construcción. ¿Sí? Entonces, eso va a ser para la próxima clase. Estén pendientes del Ingeniero, ¿grupos de cuánto? Qué pena. Este curso es parece que es de 20. Profe, solo Ya le- las juntas del registro fotográfico, solo lo que podamos observar en la casa o en diferentes lugares, pues, polideportivo, así. Pues a ver, digamos que si tienen la facilidad de ir y observar también en otro lado, perfecto. Pero básicamente en la vivienda, si desde el punto de vista de bioseguridad pueden desplazarse y observar de pronto en otras zonas algo, perfecto. O sea, lo adicionan a eso, pero necesito primordial que lo identifiquen en sus hogares. ¿Sí? Listo, profe, listo. Listo. Bueno, se nos iba acabando ahí la clase, entonces, pendientes de ese tema, les recomiendo para los que no han visto todavía algunas de las clases, todo esto queda ya en el YouTube, y esto que estábamos observando ahorita respecto a esos conceptos básicos de sismo resistencia para viviendas de 1 y 2 pisos, esa información está en la biblioteca, no exactamente como están en las diapositivas. Yo les traigo algunas cositas, pero eso hace parte de esas guías que ustedes tienen en la biblioteca respecto de procesos constructivos y demás. Es prácticamente el primer tema respecto de eso. Entonces, sobre eso, si aún no han revisado ese material, se los recomiendo. Sobre todo eso, necesitamos tener conceptos claros. ¿Listo? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Ok, nos vemos. Que les vaya Tenga buen bien. día. Muchas gracias. Chao, pues. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, ingeniero, muchas gracias.